Claro, uno ve, ¿no? El título, inflación cero, es como pareciera una propuesta de campaña, ¿no? Nos vamos a comprometer a inflación cero, pero no puede ser una realidad. Está claro, ¿cómo vas a tener inflación cero? Es imposible, es una utopía, una quimera. ¿O no? ¿O sí es posible tener inflación cero? A ver, qué nos marca el mapa de la inflación en América Latina en el último tiempo? Concretamente en mayo. Sí, Paraguay, 0%. 0% de inflación en mayo tuvo Paraguay. Cuesta creerlo, sobre todo si hablamos de un país que tuvo 8,4% de inflación mensual. Estamos hablando. Todo esto es inflación mensual y que para junio, mejor dicho, para mayo, esto es abril en el caso de Argentina, Paraguay es el mayo, para abril fue 8,4 y para mayo las consultoras ya hablan de 9% que tuvo Argentina. ¿Cómo puede ser 0%? Bueno, la verdad es que no es el único caso, es verdad, Venezuela 7,6, Brasil 3,8, Uruguay 7,6, pero hubo otros que no están tan lejos del cero. Fíjate, Chile con 0,3, Bolivia 0,6, Perú 0,3, Ecuador 0,2, Colombia 0,7, incluso México negativo. Pero lo de Paraguay, limitando con Argentina solo 0%, no deja de ser un dato llamativo. ¿Cómo es posible? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado. ¿Lo tenemos conectado? Sí, César Barreto, exactamente, que fue ministro de Hacienda de Paraguay, así que vaya si está capacitado para respondernos esa pregunta. César, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo puede ser, César, que inflación cero no sea una propuesta de campaña, sino una realidad concreta y verificable como se verificó este mes, el mes pasado en Paraguay? Y creo que es el resultado de muchos años de administración ordenada de la economía en Paraguay. En Paraguay, por ejemplo, el Banco Central es independiente. El Banco Central no puede otorgarle créditos al Tesoro o al Estado paraguayo. De por sí, el Estado paraguayo también tiene unas finanzas públicas muy sanas. El nivel de endeudamiento del país es uno de los más bajos de nuestra región, alrededor del 33-34% del Producto Interno Bruto. O sea, es un conjunto de cosas que nos ha permitido en los últimos 20 años controlar la inflación. Nosotros tenemos un Banco Central independiente, como les mencioné, que tiene una política de metas de inflación. Para nosotros el régimen de inflación es 4% anual, que es la meta que fija el Banco Central para cada año. Su objetivo es cumplir esa meta a diciembre de cada año. Y lo viene haciendo casi sistemáticamente desde el 2011 en adelante, excepto el año pasado, que también por los fenómenos que ya conocemos a nivel internacional, también la inflación llegó a niveles del 8% en el 2022. Y en este momento estamos haciendo un proceso de convergencia de vuelta a esa meta, ¿verdad? Este 0% del mes de mayo es parte de este proceso de reacomodamiento, digamos, para volver a la meta de inflación que es el régimen actual, ¿no? Ahora, César, usted decía, ¿no? Tenemos un Banco Central independiente. Ahora, nosotros sabemos, formalmente la justicia es independiente en toda América Latina. Digo, formalmente es un poder separado. Y sabemos que lamentablemente en muchos de nuestros países los presidentes, cuando pueden, intervienen sobre la justicia y logran que la justicia haga lo que ellos quieren. ¿Cómo puede ser que en Paraguay no pueda mantenerse esa independencia y los presidentes no puedan decir, bueno, vamos a imprimir más dinero para así gano una elección? ¿Qué es lo que permite que se cumpla esa independencia? Y yo entiendo que es un régimen institucional, que esto viene de muchos años. También hay que tener en cuenta que el guaraní está cumpliendo 80 años este año de moneda en nuestro país, ¿verdad? Nunca hemos sacado ceros, en los últimos 80 años ha permanecido el mismo signo monetario. Y es como que esto, tantos años de manejar adecuadamente o correctamente, hace que la población haya valorado la estabilidad de precios, es un valor muy importante para los paraguayos, ¿no? El mantener una inflación controlada. Y el Banco Central, al hacer bien su trabajo, continuamente vino ganando confianza y credibilidad. De hecho, el Banco Central es una de las instituciones más respetadas en Paraguay. Está muy por encima de cualquier otra institución pública, porque
cumplió su objetivo, hizo bien su trabajo, es manejado por gente técnica, entendida en la materia. Los políticos, yo creo que ni siquiera han intentado influir en las decisiones del Banco Central, o si lo intentaron en algún momento, les fue mal y obviamente hay un respeto por el directorio del Banco Central, que ya esto no es algo que se hace en un año, 2 años, ni un periodo de gobierno. Yo te estoy hablando del periodo democrático de Paraguay desde el 1989 hasta ahora, digamos. ¿Verdad? Como que se fortaleció institucionalmente, ganó credibilidad, hay un respeto de los políticos al funcionamiento del Banco Central y eso ha producido resultados también positivos, que finalmente los políticos terminan valorando estos resultados porque para los paraguayos la inflación no es un problema. Tenemos muchos otros problemas, pero por lo menos la inflación está controlada y es porque el Banco Central hace un buen trabajo. Ahora, César hablaba, ¿no?, del guaraní, 80 años sin tener que sacarle ningún cero, una estabilidad muy importante. Para entender, digo, hoy las operaciones en el Paraguay, digo, ¿qué porcentaje se hacen con guaraníes y qué porcentaje se hacen, por ejemplo, con dólares? Y le pregunto puntualmente, por ejemplo, para el ahorro, para el atesoramiento, ¿también es en guaraníes o algunos igual acuden al dólar? No, nuestro país tiene un régimen bimonetario, o sea, en Paraguay uno puede usar dólares o guaraníes a libre elección, digamos, no te obliga a nadie que vos podés fijar en tu negocio, vos podés fijar tus precios en dólares si querés, ¿verdad? Y puedes cobrar en dólares los productos que vendes, ¿verdad? Esta ganancia de credibilidad del guaraní ha sido porque ha sido estable, finalmente nadie te obliga a usar los guaraníes, pero la gente lo usa porque finalmente es una moneda que es confiable, ¿verdad? De cualquier manera, la gente optimiza en el sistema financiero alrededor de un tercio, cerca de un 40% más o menos de los depósitos y los créditos están en moneda extranjera y la diferencia en guaraníes, el 60-65% del sistema financiero está guaranizado, el resto está en dólares, ¿verdad? Nosotros estimamos que eso responde a una optimización de los propios agentes económicos, porque Paraguay es un país muy integrado en términos de comercio internacional con el resto del mundo. Eso requiere, si uno puede operar con dólares, por ejemplo, es más óptimo para una empresa exportadora o importadora poder tener sus reservas en dólares, porque finalmente esa es su fuente de ingresos o de aprovisionamiento. Entonces, esto ya es el reflejo de lo que estructuralmente es el funcionamiento de la economía paraguaya. Un régimen bimonetario que a nosotros nos funciona bien, una política fiscal ordenada, las finanzas públicas están controladas y un banco central independiente que su único objetivo es que la inflación sea lo más bajo posible, en el rango del 4% anual, que es la meta fijada por el propio directorio del Banco Central. César, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerle una pregunta. Desde Paraguay, ¿cómo explica lo que pasa con un país como Argentina, que a pesar de los años, bueno, se acostumbró a convivir con estos niveles de inflación? Es difícil, digamos, cuesta un poco opinar desde afuera, porque no estamos viviendo ahí lo que pasa en el Por día eso, a día. su visión desde afuera, digo, lo que ustedes ven desde afuera. Y la visión externa es que la fuente de los problemas de la Argentina es una política fiscal que es desordenada. O sea, si las finanzas públicas requieren permanentemente de financiamiento externo y la Argentina ha perdido acceso a financiamiento internacional ya hace unos cuantos años después por los defaults que tuvo, y lo único que le queda finalmente es que el Banco Central entre a financiar los déficits del Estado. Entonces, esa es la fuente primaria de la inflación en Argentina que hay que resolver primero para después atacar todos los otros frentes que también impactan, pero la fuente, para nosotros, por lo menos que miramos desde afuera, es que las finanzas públicas son estructuralmente deficitarias en la Argentina. Clarísimo. César, muy amable, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Un placer, hasta luego.